Se acerca el Día de los Museos, un día que tradicionalmente se ha utilizado para concienciar de la importancia que tienen los mismos, estas instalaciones, estas infraestructuras dentro del mundo de la cultura y sobre todo de la creación de una ciudadanía concienciada y crítica con su entorno, a la vez que conocedora de su pasado o de su futuro. Llevamos ya muchos años donde distintos museos a nivel mundial se unen en torno a un eslogan, en torno a un concepto, a una idea, y este año eran los museos en torno a la inclusión. Sin duda teníamos preparado multitud de actos para desarrollar durante lo que en unas ocasiones es un día, en otras una noche, un fin de semana o incluso toda la semana. Pero bien, desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia vamos a realizar un programa dentro de la situación complicada de la pandemia que estamos sufriendo. Vamos así desde el cuartel, desde los pabellones culturales y creativos del cuartel de artillería, vamos a desarrollar una serie de conferencias, de ponencias y también una exposición donde va a haber más de 90 artistas murcianos que van a presentar de las distintas disciplinas que cada uno de ellos toca, una serie de eventos, una exposición guiada, todo utilizando las nuevas tecnologías. Buenos días desde el cuartel, pabellones de producción creativa, y bienvenidos al nuevo canal de YouTube que estrenamos hoy. Es para nosotros todo un lujo el poder estrenarlo con el profesor Ricardo Cano, y además en un día tan especial como el Día de los Museos, y con una ponencia que creo que es necesaria en un día como hoy, COVID-19 o reinvención de los museos. El profesor Ricardo Cano es director de EVE, Espacio Visual Europa, de Museos e Innovación, museólogo y museográfico y consultor de proyectos museológicos, especializado en la innovación aplicada a los museos y su transformación digital. Buenos días, Ricardo, y bienvenido a Cuartel. Buenos días, Álvaro. Muy agradecido por contar conmigo en este día tan especial y sobre todo en la inauguración de este canal, que espero funcione y apoye todo lo que tiene que ver con el mundo del equipamiento cultural, sobre todo de los museos. Y aquí estoy para explicaros o presentaros lo que considero que puede ser importante desde el punto de vista de la situación que nos está tocando vivir actualmente, que no deja de ser dura para todos, por supuesto, pero también, evidentemente, para el mundo de la cultura y especialmente en los museos. Bueno, he querido dividir esta presentación digamos que en tres grupos, ¿no? Considero importante hacerlo así porque para tener una visión clara de lo que está ocurriendo actualmente y relacionado con nuestro mundo, el de los museos, es importante dar unos cuantos pasos atrás, ¿no? Si hablásemos en términos cinematográficos sería como un flashback, ¿no? Y podríamos remontarnos, yo personalmente prefiero remontarme 10 años, que fue cuando se tomó la decisión en EVE de empezar a publicar un artículo diario que tiene fundamentalmente como base el buscar opiniones, recabar información e incluso, bueno, evidentemente exponer una opinión sobre cómo estaba evolucionando el mundo de los museos en el tema fundamentalmente de su relación con la sociedad. Nosotros intuíamos ya en aquella época, y lo compartíamos con otros profesionales, que venía una nueva era, vamos a decirlo así. Es decir, que los museos necesitaban una renovación. En aquel momento nosotros lo expresábamos como la reinvención de los museos. ¿Y por qué esto concretamente? El mundo del museo como institución no ha evolucionado tanto en el tiempo. La mayor revolución, vamos a decirlo así, que ha habido en estos últimos 50 años con relación a los museos tiene que ver con lo que nosotros denominamos la formación informal, que tiene que ver con la educación que la entidad del museo puede aportar a la sociedad. Como referente tenemos el Museo Exploratorium en los años finales de los años 60,
incorporó un modelo de interactividad que lo que pretendía era acercar ese conocimiento a la sociedad de una manera fluida y cercana. Desde entonces hasta ahora no ha habido tanta innovación. Nosotros hemos ido recogiendo ideas, hemos ido exponiéndolas a lo largo de estos 10 años y nos ha dado oportunidad también para estar al tanto de la calle de qué es aquello que puede incorporarse como algo importante para el renacer de la institución del museo como elemento fundamental de conexión del conocimiento con la sociedad. Ha habido muchísima investigación en relación a los museos, que son precisamente contenidos que nosotros publicamos diariamente, ¿no? Desde hace 10 años hemos publicado ya cerca de 1.700 artículos relacionados con este tema, fundamentalmente, por eso la plataforma se llama Museos e Innovación, y nos ha dado la oportunidad también de poder, por ejemplo, ser conocidos a nivel de poder trabajar, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura de España en el programa Acerca, que tiene que ver con la cooperación cultural relacionada con los museos entre España y Latinoamérica, y eso nos ha dado oportunidad también de poder recorrer muchos países recabando información de mano de los directores de los museos, de trabajadores de los museos, dándonos una idea muy importante de cuáles son aquellos elementos, aquellas coordenadas que son fundamentales para lograr esos niveles de innovación que nosotros consideramos que son tan importantes al día de hoy. Una de las mayores preocupaciones generalizadas, diría yo, es que los museos estaban quedando vacíos en general. Es decir, la sociedad estaba de alguna manera alejándose de la asistencia al museo. Obviamente, lo que tiene que ver con el mercado del ocio al día de hoy es extremadamente competitivo y, bueno, de alguna manera la oferta cultural, las instituciones culturales tienen que tener una oferta adecuada y en línea a toda su competencia, ¿no? Que es cada vez más grande. De manera que el museo como opción se estaba quedando un tanto relegado. Esa era la opinión generalizada, evidentemente. Nosotros, a lo largo de los años, fuimos desarrollando un laboratorio de innovación que lo que pretendía era recoger, básicamente, todas las aportaciones que los directores de los museos y sus trabajadores, todos aquellos que estuviesen comprometidos con la evolución de estas instituciones, quisieran aportar, quisieran proyectar como posibles opciones. Básicamente, jugábamos con la ventaja de que sabemos que los museos, a nivel general, están valorados como entidades con un gran nivel de credibilidad. La mayor parte de la gente, a partir de esta información que nosotros fuimos recopilando en nuestras investigaciones, estaba relacionado con que sabíamos que las personas tenían como opción de ocio los museos siempre que los museos tuvieran la capacidad de ser divertidos, que elevaran el grado de socialización, que la gente se pudiera relacionar dentro de estas instituciones, que era muy valorado sobre todo desde el punto de vista de la infancia, de los niños, y que sí estaban considerados como entidades que hacen que las personas seamos mejores, es decir, que podamos aprender cosas que enriquezcan nuestra persona, vamos a decirlo así. La cuestión era esa, cómo evitar que estas entidades se fueran quedando vacías. Evidentemente tenía que haber una reacción, tenía que haber un planteamiento de actualización para entrar en una nueva era. Nosotros, en esta reflexión sobre el nacimiento de los museos, lo hemos querido resumir diciendo que hay que aportar necesariamente, incorporar a la oferta que el museo puede ofrecer a la sociedad desde un aspecto emocional y sensorial.
Como decía antes, la evolución de los museos está siendo muy lenta. Hasta ahora, lo que el museo ofrece a nivel general es que entremos y miremos. Ese tipo de relación tiene que ser mejorada. Para ello, evidentemente, los planteamientos a nivel museológico y a nivel museográfico tienen que cambiar. Si nosotros queremos que prime el aspecto emocional, lo que nosotros denominamos generar museos con alma, que fue un término que acuñamos concretamente en un laboratorio de Bolivia, podremos empezar a acercar, desde nuestro punto de vista, la entidad museo como una entidad amable y cercana al público, y que esa cercanía haga que la gente vuelva a los museos. Nosotros consideramos que, evidentemente, todo tiene un ritmo. Partimos de la base que, por ejemplo, todo este aspecto emocional y sensorial relacionado con los equipamientos museísticos, con las colecciones, tiene que partir, evidentemente, de que nuestros profesionales de los museos lo tengan en cuenta, pero que haya aparecido, evidentemente, en un currículum académico. Eso es muy importante, es decir, que la propia formación de los profesionales incluya, aparte de otras cosas que, como veremos más adelante, son importantes, este entender y mirar la entidad del museo como un ente vivo que realmente pueda captar nuestro interés a partir de las emociones. Por las investigaciones también sabemos que todo aquello que genera una emoción se recuerda con mayor facilidad. Desde el punto de vista didáctico, que es una de las obligaciones, vamos a decirlo así, de los museos que sirvan como una plataforma didáctica hacia la sociedad, esto es muy importante. Sabemos también por estadísticas que el 60% de las personas que abandonan un museo no saben lo que han visto. No han llegado a captar cuál era el contenido que han visto. Esto, por ejemplo, se agrava en aquellos museos, por ejemplo, que tienen colecciones de arte contemporáneo, entre otras. El distanciamiento que existe entre la sociedad y ese tipo de colecciones es enorme. Hay muy poca gente. El porcentaje se dispara cuando atendemos a las estadísticas del conocimiento y la percepción que exige de un ciudadano medio el arte contemporáneo, por ejemplo, ¿no? Todas estas cosas tienen que cambiar. Lo mismo que nosotros, que por nuestro trabajo estamos obligados a hacer visitas constantes a los museos, y no como un visitante convencional, porque nosotros acudimos a los museos para ver al público y a los visitantes, interactuar con el museo, nos damos cuenta de que existe un distanciamiento muy grande entre lo que es el contenido, las colecciones, los museos que las tienen, y el público. La gente observa el contenido, pero no acaba de asimilar la información. Y eso es muy grave en un museo. Por lo cual, eso nos da las claves también para que realmente necesitemos convencernos y estar de acuerdo en que ese tipo de relación tiene que cambiar. Y la sociedad, evidentemente, está evolucionando a un ritmo tremendo y demanda espacios que a veces no existen, con lo cual no acceden a ellos, se incorporan a otros. Por otro lado, y sobre todo cuando hablamos de innovación es delicado, porque en el momento que hablamos de innovación aplicada a los museos, todo el mundo piensa o lo relaciona con la tecnología, cuando en realidad, cuando hablamos de innovación, estamos abarcando campos muchísimo más grandes, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la interactividad, la evolución de la interactividad en los museos. Lo que antes era apretar un botón, hoy por hoy eso ya no, está totalmente desfasado. Yo recuerdo que hicimos un laboratorio de investigación con el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España, en Madrid,
precisamente un taller relacionado con la museografía y, evidentemente, observando además el modo en que los niños de hoy en día se relacionan con los museos, la interactividad convencional está absolutamente desfasada, ¿no? Es decir, los niños manipulan cosas, accionan buscando una reacción inmediata. Es decir, estamos viendo que la tecnología, la evolución de la tecnología y su relación, por ejemplo, con los niños en este caso, hace que su modo de relacionarse con su entorno, con su realidad, haya variado totalmente. Nada tienen que ver los niños de hoy con los niños de hace 20 años y muchísimo menos, evidentemente, con los que inauguraron el Exploratorium de San Francisco en el año 69, concretamente. Es un museo que está basado fundamentalmente en la interactividad física, pero que ha tenido que evolucionar también, o está evolucionando también para poder ponerse en línea con la demanda que hoy tiene de información y de necesidad de recibir sensaciones cualquier niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la interactividad, ya no solo los aspectos puramente de asimilación de información, sino que el comportamiento físico, incluso la derivación física que pueda tener el museo hacia la persona tiene que variar, ¿eh? Nosotros lo veremos ahora seguidamente, cómo consideramos que ha tenido que evolucionar, sobre todo además porque, enlazando ya con el tema que nos preocupa al día de hoy, que es la pandemia, el cierre de los museos, por aspectos de seguridad y de higiene, todo aquello que tenga que ver con tocar en los museos va a desaparecer. No sabemos cuánto tiempo, con lo cual, si antes había una disquisición o una reflexión en torno a la vigencia de la interactividad convencional, al día de hoy esa discusión queda totalmente superada por el hecho de que, por aspectos de higiene y seguridad, no se puede tocar. El museo, al día de hoy, cuando empiecen a abrir, que esperemos que en España empiecen a abrir a partir de final de este mes, principios de junio. Bueno, la Fundación Botín ya está abierta, pero es una excepción. Sabemos que las disposiciones de orden de seguridad harán que, por el momento, la relación que van a tener los visitantes con el museo va a ser extremadamente limitada, ¿no? Por eso también llega un momento de reflexión, es decir, actualmente vivimos el tiempo en el cual podemos pensar. Todas las experiencias que venimos recopilando con el tiempo son fundamentales, evidentemente, pero esta situación nos ha puesto en un punto de incertidumbre que tenemos que cambiar. Una de las cuestiones fundamentales, desde mi punto de vista, es que, y hablo en general, evidentemente, de mi experiencia en general con los museos, hay una ausencia muy preocupante de lo que tiene que ver con los planes estratégicos. Es decir, es el momento de empezar a reflexionar sobre la necesidad de que todos los museos, aquellos que sobrevivan, espero que sean todos, finalmente se den cuenta de lo importante que es tener un plan de sostenibilidad, por ejemplo. Es decir, los museos tienen que empezar a aprender a pensar en sí mismos como entidades autosuficientes. Es muy importante que generen sus propios recursos y para ello tienen que tener estos planes. Es decir, muchas veces nosotros aseguramos que el primer paso es que el museo se vea a sí mismo como una empresa. Es decir, todo aquello que tiene que ver con el concepto de museo como institución subvencionada, yo creo que eso va a cambiar radicalmente, va a tener que cambiar. Muchas veces, aunque suene duro, decimos, es que bueno, el museo tiene que estar conceptuado dentro de sí mismo como un producto que hay que vender. Es decir, nosotros entramos en el mercado del ocio y tenemos que tener un posicionamiento en ese ocio. Es decir, el museo que es una entidad valiosísima en nuestra sociedad, tiene que tener repercusión. Y para ello, al día de hoy, tiene que entrar en ese mercado del ocio. Para poder posicionarse se tiene que ver a sí mismo como un producto vendible.
y evidentemente tiene que ser un producto sostenible. Con lo cual, tiene mucha relación con ir incorporando estrategias que pertenecían directamente al campo de la empresa. El plan de sostenibilidad, nosotros cuando enfocamos cualquier proyecto nuevo de museo, desde el kilómetro cero marcamos dos pautas fundamentales, y es que el proyecto tiene que tener un inicio en el plan de sostenibilidad, tenemos que tener un plan de marketing. Otra asignatura pendiente, creo, muy importante, es todo lo que tiene que ver con los estudios de públicos. Carecemos de estudios de públicos, no conocemos nuestros públicos, no sabemos quiénes son, tenemos ideas como las que he venido mencionando anteriormente, de los valores que el público en general asigna a los museos, pero no conocemos lo inmediato. Es decir, hay que tener en cuenta una cosa. En esta crisis que nos ha caído encima, una de las peores repercusiones que hemos tenido, que estamos sufriendo, es el tema de la caída del turismo a unos niveles que nunca se habían conocido. Eso afecta directamente a la red museística nacional, es decir, evidentemente la gente no se va a desplazar con tanta facilidad. Eso también va a revertir, desgraciadamente, en la afluencia de público a los museos. Los museos tienen que visualizarse a sí mismos como el vecino de al lado. Es decir, vamos a prestar atención a lo local. Lo local va a tener una importancia vital en todo este proceso. Tenemos que conocer a nuestro público local, tenemos que conocer cuáles son sus demandas, sus expectativas, sus aspiraciones con relación a nosotros. Todo eso tiene que ver con crear una planificación racional, que nos dé además un guión, nos facilite un guión de evolución, que no tenga que ver solo con la innovación, sino con la propia gestión en el día a día. Y estoy hablando incluso de tener perspectivas de 5 a 10 años, o sea, que las visiones de los museos cambien, se centren fundamentalmente en los aspectos locales, a partir del conocimiento de esos públicos. Que todas sus aportaciones, sus propuestas, sus guiños hacia su sociedad inmediata partan del conocimiento de esos públicos. Yo creo que es una de las asignaturas pendientes más importantes de la museística actual, ¿no? A partir de ahí también es muy importante la valoración que tiene el que nosotros, cuando acudimos a un museo, nos vayamos habiendo recibido una experiencia. Es decir, que lo que comentaba antes, es decir, el aspecto emocional de las visitas al museo son muy importantes. Eso tiene que ver directamente con la forma de narrar el conocimiento, que debe variar desde mi punto de vista a nivel general. Yo creo que, por ejemplo, en cosas muy concretas, el tema de la lectura de textos en los museos está absolutamente ya desfasada por las demandas y el perfil de los públicos actuales. Es decir, el diseño de la experiencia tendrá que ver mucho también con el tema de la transición tecnológica. Es decir, las narrativas tendrán que variar y tendrán que crear conexiones con las personas y con los soportes que normalmente se utilizan como, digamos así, contenedores de información. Hoy por hoy, y volviendo otra vez a las cuestiones de normas de higiene y seguridad que vamos a tener que aplicar, que van a ser aplicadas también en los museos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las audioguías va a desaparecer por cuestiones higiénicas, con lo cual es un momento muy importante para tomar ya definitivamente la decisión de involucrar el contenido de los museos con los dispositivos móviles que cada uno tiene. Es decir, el elemento teléfono móvil, el elemento paleta es algo que ya tiene uso generalizado. Vamos a aprovecharlo para generar esa nueva experiencia en la cual el contenido del museo pueda estar conectado con un dispositivo que yo llevo encima y que se comunica conmigo, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. A partir de ahí también, y volviendo otra vez a lo que tiene que ver con el plan de sostenibilidad, el plan de marketing,
todas estas estrategias de corte corporativo, el tener información de nuestro visitante, porque al día de hoy incluso podemos trazar los recorridos si realmente ponemos en funcionamiento este tipo de sistemas tecnológicos, podemos trazar los recorridos, podemos aprender mucho de nuestros visitantes, aquellos que ya han acudido a nuestros museos. Evidentemente no podemos olvidar a aquellos que no han acudido. Por lo tanto, lo que podríamos decir, ya resumiendo en esta primera fase de la presentación, es que no nos queda más remedio que ir incorporando toda esta información en esta evolución que reclama, desde mi punto de vista, un cambio. Tenemos que entrar en una nueva era. De hecho, los profesionales, creo, y de hecho, bueno, la última convención que fue en Oaxaca, en la que participé, el título era el Museo Reimaginado. Muchas inquietudes parten de ese concepto, ¿no? Con lo cual, la revisión general de la visión en lo que es el museo y su conexión con la sociedad, al margen de la situación que nos está tocando vivir, era de uso obligatorio. Es decir, ahora, evidentemente, más. Nos toca, en esta segunda parte, pensar que nos toca afrontar una crisis inédita, nada conocido anteriormente. La pregunta inmediata que surgió, creo, a nivel general, fue ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es nuestra capacidad de reacción? Tenemos que cerrar los museos. ¿Qué nos queda ahora, no? Evidentemente el desconcierto también vino justificadamente porque nadie podía predecir que esto podía ocurrir. Podíamos pensar en muchos museos tienen sus planes de crisis, evidentemente, pero son crisis definidas como una catástrofe tipo incendio o incluso si me apuran un terremoto, pero que tuviésemos que cerrar todos los museos por culpa de una pandemia vírica, eso era algo impensable, ¿no? Hemos tenido que ir construyendo soluciones conforme pasaban las horas, o sea, ya no hablo de días, ¿no? Evidentemente, todo el mundo se miró uno a otro pensando en cuál podía ser la planificación, ¿no? ¿Qué tipo de planificación podía darse en estas circunstancias? Yo creo que una de las reacciones generalizadas fue mirar a los lados, es decir, ¿qué están haciendo los demás? ¿Cómo se está reaccionando? Nosotros debemos reaccionar bien y para eso necesitamos tener referentes para determinar de alguna manera qué se nos viene encima. Ya no solo por lo que podamos saber nosotros y podamos de alguna manera definir nosotros como respuesta a esta situación en cuestión de horas, sino, bueno, intentar delimitar y determinar cuál es el alcance verdadero de lo que se nos venía encima, ¿no? La referencia inmediata fue que el 90% de los museos en Europa concretamente estaban ya cerrados y que todo el mundo se preguntaba que hasta cuándo, ¿no? Esto, cuando se hizo la primera encuesta de la Unión Europea de Museos, de la Red Europea de Museos, fue a principios mediados del mes de marzo, ya habían cerrado el 90% de los museos, quedaban muy pocos por cerrar, y la siguiente pregunta fue, evidentemente, ¿hasta cuándo vamos a tener que cerrar? Vamos a tener que estar cerrados. Curiosamente, la primera reacción que ha habido es que todos los museos se volvieron extremadamente activos, concretamente en las redes sociales, en todo lo que tiene que ver con Internet, hubo una reacción generalizada. Es curioso porque hemos visto que la cultura ha tenido una mayor repercusión, todo lo relacionado con la cultura ha tenido una mayor repercusión en el encierro, ¿no? Es decir, la gente verdaderamente ha buscado
elementos culturales, fundamentalmente también relacionados con la educación, y ahí han aparecido los museos, con lo cual, curiosamente, aquellos museos que han estado más activos han visto un crecimiento exponencial en las visitas, por ejemplo, a sus webs, ¿no? Los datos que han surgido precisamente de esta encuesta que ha realizado la red de museos europeos nos muestran que, entre otras cosas, se ha disparado exponencialmente ese número de visitas, ese número de consultas incluso. También es cierto que ha habido muchísimos museos que han estado muy atentos y que han sabido, como decía anteriormente, reaccionar muy activamente y muy rápidamente, generando toda clase de contenidos, ¿no? Fundamentalmente, la primera reacción ha sido movilizar, mejor dicho, primero todo lo que tiene que ver con el personal activo del museo, muchos de ellos teletrabajando desde sus hogares, desde sus casas, para crear exposiciones en formato digital, tours en línea, blogs. Se han creado tours, se han disparado el desarrollo de aplicaciones para la educación artística, como lo que estamos haciendo nosotros hoy, también, súper importante. Ha habido innovación en cuanto a que se han mostrado colecciones de una manera diferente. Ha habido iniciativas del Museo Thyssen, por ejemplo, en España, o en el Museo de Reina Sofía, muy interesantes sobre cómo mirar un cuadro de una manera diferente. Lo que es también muy importante es que ha habido museos que se han puesto a trabajar inmediatamente para ir documentando todo lo que tenía que ver con la pandemia desde el punto de vista social, porque esta documentación será fundamental para explicar la historia, para mostrar la historia en generaciones futuras sobre qué es lo que ocurrió, ¿no? Y cómo se desarrolló, y para evidentemente proponer soluciones. Y luego, de una manera muy activa también, algunos de ellos, y de una manera más física, vamos a decirlo así, porque se pusieron rápidamente a colaborar con hospitales y personas desfavorecidas, incluso pues dotando y donando materiales de protección a los que más lo necesitaban. Considero que es importantísimo ver y valorar esta situación mirando al futuro desde un punto de vista positivo, ¿no? Es decir, tiene que ser un momento de esperanza, ¿no? Como decía antes, hemos visto que la cultura ha ganado importancia en este tiempo de crisis, es decir, eso es muy esperanzador, es algo verdaderamente positivo. Luego también es cierto que ha habido un movimiento de unión, ¿no? Ha habido un movimiento de unión, ha habido un movimiento de conexión que nunca antes había habido, con lo cual es un valor positivo fundamental que hay que apreciar, ¿no? Como algo que se ha desencadenado a partir de esta situación. Hemos visto también que, como decíamos antes, la actividad se ha disparado en todo lo que tiene que ver con la creación de contenidos en línea, ¿no? Ha habido una explosión de creatividad sin precedentes. Hemos visto no solo los ejemplos que mencionaba los museos como el Thyssen o como el Reina Sofía en España, ha habido toda clase de iniciativas muy interesantes que han sabido captar la atención del público, ¿no? Y que antes eran inéditas, ¿no? Luego yo creo que se ha desarrollado también una capacidad, se está desarrollando cada vez más una capacidad para reaccionar ante lo aprendido, es decir, para poder generar y mecanizar una respuesta inmediata. Es decir, nosotros estamos hablando de la inmediatez, estamos hablando prácticamente de lo que constituye la evolución de algo a lo que nos tenemos que enfrentar en cuestión de horas, ¿no? Estamos hablando de horas. Y los cambios de fase son cuestión de horas, cuestión de días, cuestión de lo inmediato, con lo cual eso necesariamente nos obliga a integrarnos y adaptarnos a esas situaciones tan volátiles de un día para otro. Y nosotros creemos también que dentro de esta lectura de la esperanza
estamos viviendo una gran oportunidad para el cambio, ¿no? Es decir, estamos en un momento de reflexión y podemos mirar el futuro con esperanza porque considero que hay capacidad para crear el cambio, ¿no? Y hay algo evidentemente que es invariable y eso es lo que constituye el mayor, digamos, la esencia de la esperanza con relación a los museos, y es que los museos siempre ayudarán a cambiar el mundo para mejor. Es decir, nosotros siempre decimos que una persona entra en un museo, lo recorre y cuando sale seguro que será mejor persona. Quizás haya tenido la dificultad, como mencionábamos también anteriormente, de no captar al 100% un contenido, de no haber entendido algo, de no haber tenido la oportunidad de que hubiera una mediación amable entre el contenido del museo y la persona, que el museo valorativamente para esa persona haya sido amable, que le haya aportado evidentemente una experiencia y que sea una experiencia didáctica que le haya mejorado como persona. Nosotros tenemos que seguir peleando por eso. Los museos son entidades insustituibles. Quizás a lo mejor tengamos dificultades para situar la esencia del concepto del museo al día de hoy. De hecho, incluso hay dificultades para que se revise lo que es el enunciado del museo. Por ejemplo, el ICOM está revisando lo que es el enunciado de la definición de museo, tiene dificultades para cerrar una definición, porque ante todos estos cambios, evidentemente, es muy difícil establecer un punto de referencia fijo. Pero lo que sí es indiscutible es que la sociedad no puede permitirse vivir sin los museos. Y los museos también, evidentemente, no pueden vivir sin la sociedad, con lo cual hay que crear un elemento de encuentro, ¿no? ¿Qué nos espera el futuro a partir de ahora? Bueno, hay que acometer acciones que, desde mi punto de vista, son fundamentales. Yo, por ejemplo, he echado muchísimo de menos que en todas las discusiones que ha habido a nivel oficial, por lo menos hasta el conocimiento que nos podemos llegar, los museos, siendo entidades que están conectadas directamente con la sociedad, no han tenido relevancia en ninguna de la toma de decisiones. No porque pueden aportar o deban aportar decisiones, sino porque pueden comunicar a la sociedad. Se pueden comunicar con la sociedad. Son el nexo, como decíamos, que conecta el conocimiento con la sociedad. Y desde mi punto de vista ha habido una irrelevancia ciertamente preocupante, ¿no?, por parte de los gobiernos, hasta lo que yo pueda, y digo, insisto, en conocer. Yo no he visto reuniones donde, no he tenido noticias de reuniones donde los directores de museos hayan podido participar para comunicarse con otros museos para difundir determinado tipo de información. Hemos visto que la actividad de los museos con relación a la sociedad ha sido intensísima a nivel digital, es decir, la información que los museos han ido transmitiendo a la sociedad ha sido captada por la sociedad ha estado escuchando y ha buscado información. Lo que no he encontrado es información relacionada, evidentemente, con esa conexión que los museos hubieran podido tener, teniendo además en cuenta que los museos están valorados por la sociedad como entidades creíbles, cuya opinión es creíble. Eso es un dato importante, es decir, el poder llegar a un intento y una conexión entre el público y los museos para informar de lo que está pasando, anunciar y aconsejar, es muy importante, pero no ha sido así. Es decir, creo sinceramente que los museos deben combatir esa irrelevancia mostrada hasta el día de hoy, no habiendo contado con ellos para algo tan importante, ¿no? Entre otras cosas, nunca antes los museos tienen que ser más relevantes. Es decir, estamos viviendo un momento en el cual el conocimiento, el saber universal, vamos a decirlo así, se dispersa.
Es decir, lo que comentaba antes de la conexión del conocimiento y de la cultura con la sociedad va de la mano de los museos, de las bibliotecas, evidentemente también, y eso es algo muy importante. O sea, los museos tienen que estar convencidos de que son entidades fundamentales. Eso sí, y lo habíamos mencionado también anteriormente, están obligados a generar experiencias que estén adaptadas al ritmo de la sociedad. Los niños necesitan estímulos muy determinados, pero también los adultos. Todo aquello que no sean experiencias memorables quedan en desuso. Y sabemos por experiencia que las experiencias memorables se buscan, ¿eh? Y tiene que ver mucho con las emociones. Podemos establecer una comparación que sea un poco, bueno, en fin, de esa manera, que es que las películas cada vez son más violentas, y las películas de miedo cada vez intentan dar más miedo. La afluencia de los deportes, aunque ahora desgraciadamente no tengamos acceso a ellos, genera emociones, con lo cual ese es un movimiento de masas. Es decir, todo lo que tenga que ver con experiencias memorables es fundamental. Los museos tienen que tener esa línea muy en cuenta a la hora de establecer y desarrollar su propia narrativa, ¿no? La forma de comunicar su bagaje del conocimiento a la sociedad. No quería terminar la presentación sin insistir en algo que a mí me parece tan importantísimo, y es que también tenemos que plantearnos la necesidad de saber exactamente con quién estamos tratando, ¿no? Es decir, tenemos que dejar la intuición, evitar tomar decisiones que estén basadas en aquello que nosotros consideramos que debe ser. Tenemos que en eso derivar hacia acciones y estrategias que tienen mucho que ver con la empresa. Es decir, hoy por hoy ninguna empresa se atrevería a lanzar un producto al mercado sin conocer a su público objetivo. En el caso de los museos ocurre lo mismo. Evidentemente, hemos establecido esa metáfora de museo-producto solo exclusivamente para que podamos entender que esa estrategia tiene que ser aplicada y no hay marcha atrás. Es decir, aquellos museos que no sean capaces de establecer una dinámica que posiblemente se tenga que desarrollar absolutamente a nivel digital. Ahí también la creatividad tendrá que tener mucho que ver. A ver cómo establecemos vínculos de manera que podamos ir recopilando esa información tan importante respecto a nuestros visitantes y, sobre todo, a nuestra sociedad local, a nuestra comunidad local, fundamentalmente. También es cierto que hay un elemento que se debe superar. Considero yo que es importantísimo prestar atención a lo que tiene que ver con lo que llamamos alfabetización tecnológica, es decir, el conocimiento por parte de los profesionales de los museos en todo lo que tiene que ver con la evolución tecnológica, ¿no? En excepción, que todo el mundo sepa, sobre todo pensando en este ritmo con lo que evoluciona todo, ¿no? Es decir, nuestras proyecciones, por ejemplo, desde el punto de vista de la creación, siempre van de 5 a 10 años, intentando saber qué es lo que va a pasar de aquí a 5 años. Por ejemplo, qué papel va a jugar de aquí a 5 años la inteligencia artificial relacionada con la museología, ¿no? Y cuestiones tan subjetivas como eso, ¿no? Es decir, ¿cómo va a evolucionar la inteligencia artificial? ¿Cómo nos va a beneficiar la inteligencia artificial de aquí a 5 años, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Cómo le podemos sacar ventaja? Que todo el mundo involucrado en la misión del museo esté al día sobre ese tipo de cosas. Eso yo creo que es algo muy importante también. Es decir, lo que tiene que ver con el conocimiento de la evolución tecnológica y el beneficio que pueda tener aplicado a los museos. En este proceso que estamos viviendo ha habido muchísima gente que ha aprendido a hacer vídeos, ha aprendido a editar vídeos, ha aprendido a crear páginas web. La necesidad, evidentemente, la emergencia genera la respuesta, pero no tiene por qué ser siempre así. No tiene por qué haber una emergencia para completar el conocimiento en todo lo que tiene que ver con la transición tecnológica. Otro aspecto importante y que yo creo que tenemos que tener en cuenta de cara al futuro es la importancia
de que nos conectemos unos con otros, es decir, a nivel profesional, en el ámbito de los museos, como ya hacen en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, tienen una plataforma, la Asociación Americana de Museos tiene una plataforma que funciona francamente bien, puede ser perfectamente utilizada como referencia, ¿no? Yo echo mucho de menos el hecho de que los museos se conecten. En España estemos perfectamente conectados, hay una plataforma de opinión, de respuesta a necesidades, de respuesta a preguntas, a necesidad de información, y si me apuran incluso plataformas de compra en la cual pues las exposiciones puedan rotar para sacarle rendimiento. Al día de hoy el factor sostenibilidad, como mencionaba también anteriormente en la presentación, es muy importante, hay que mirar la economía por encima de todo, y los museos tienen que funcionar como empresas, tienen que sacar rendimiento a todas sus acciones. Eso pasa por estar conectados. Sin conexión es todavía muchísimo más difícil poder conseguirlo. La actividad, evidentemente, se está demostrando ahora y no puede decaer. Es decir, el potencial creativo que se está demostrando ya es un punto de referencia para saber que somos capaces. Es decir, que de hecho, una de las herramientas fundamentales que pueda tener un museo es su capacidad creativa, ¿no? A la hora de generar soluciones y propuestas, evidentemente combinado con la actividad y el ritmo constante. Evidentemente puede resultar agotador, pero desgraciadamente es lo que nos está tocando vivir y tenemos respuesta para ello. Lo estamos viendo, con lo cual es una reafirmación de que la creatividad funciona y que la actividad progresiva hace que todo sea mejor. Habíamos hablado antes también de algo que hay que remarcar fundamentalmente, y es la necesidad de la planificación. Tenemos que saber preguntar, tenemos que saber a quién preguntar y hay que saber compartir las experiencias. Es muy importante. Remarcar también que lo inmediato tendrá una importancia absoluta. Es decir, si antes pensábamos en global, ahora no nos queda más remedio que pensar en local. O sea, lo global desaparece, desde mi punto de vista, para ser sustituido por lo local. Lo local va a tener una importancia fundamental y tenemos que atender a lo local. Y tendremos que atender a lo local siguiendo un pensamiento corporativo, ¿no? Es decir, el plan de negocio, el plan de comunicación y la estrategia de transformación digital serán ingredientes fundamentales para poder mantener la esperanza de lograr esa conexión fluida con la sociedad. Y sobre todo esto con una obligada, dinámica, y es la de la agilidad. La agilidad también va a tener una importancia fundamental. La capacidad que tengamos de dar una respuesta inmediata, como estamos viendo que somos capaces de hacer, va a ser uno de los instrumentos fundamentales en el día a día de nuestras instituciones culturales. Y hasta aquí, hacer un resumen que considero importante. Algo que dentro de lo que es la situación que estamos viviendo me parece fundamental, y es la importancia de priorizar la salud y la seguridad de nuestros trabajadores. Eso es lo primero, evidentemente. No dejar de pensar en que tenemos necesidad, quien no lo haya enfocado así necesitará hacerlo, considero yo, en crear y poner en marcha los planes de sostenibilidad, sobre todo. La importancia de la conexión, de establecer redes profesionales entre museos. Evidentemente, para aquellos museos que la interactividad tengan una presencia importante dentro de lo que es la difusión de sus contenidos, va a tener que replantearse también. Aquella interactividad convencional se tendrá que convertir en actividad. Y luego, evidentemente, hay que hacerse valer institucionalmente. Los museos son voces muy importantes dentro de lo que tiene que ver con la infraestructura social, sobre todo en algo tan importante como es la difusión cultural. Y hasta aquí mi presentación. Yo estaré gustoso de contestar a todas las preguntas que quieran formular y reiterar mi agradecimiento de poder estar aquí hoy participando en esta inauguración del canal del Parcel. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Ricardo. Ha sido estupendo el poder ver esta visión tan actual, tan de hoy. No sé, estamos pasando esta etapa tan diferente del mundo del arte y la cultura, y específicamente en los museos. Realmente tú lo has dicho, en cuanto empezaron a verse las primeras experiencias de ver qué hacíamos con los museos, enseguida empezamos a mirar a la derecha, a la izquierda, a ver lo que hacían los demás y empezar a cerrar. Es verdad que los gobiernos ahí no han estado a la altura para poder decidir y hacer que los museos tuvieran todavía mayor importancia de la que tenían en la sociedad. Y además creo que ha sido la propia sociedad la que ha tomado el pulso en ese caso y ha cogido la cultura como lo más importante. O sea, en eso estamos todos de acuerdo, que yo creo que las familias han utilizado todos estos 2 meses de confinamiento para, bueno, se han visto vídeos de todo, aparte de cantantes de todo tipo, pues se han hecho recreaciones de cuadros de museos. Y efectivamente es un momento en el que, como bien has dicho al principio de tu ponencia, creemos que estamos en el punto de poder iniciar una nueva etapa dentro de los museos. Nos has dado bastantes claves, vamos a ver si se las ponemos en marcha. No sabes lo agradecido que estoy de que estés aquí, y te voy a lanzar la última pregunta antes de abandonar este canal nuevo que acabamos de iniciar. ¿Tú crees que todo este potencial cultural que se ha ido creando, además ha sido muy importante porque se ha creado encima en las familias, desde lo más hondo de cada una de las casas, y precisamente para, en muchas ocasiones, para tener a los hijos entretenidos, pero en otras ha sido para ir avanzando en el mundo cultural? Pues todo este bagaje que se ha hecho en este tiempo, ¿tú crees que dentro de 2, 3 meses, cuando ya volvamos otra vez a la normalidad, esperemos que en ese tiempo, a lo mejor en 6, se olvide, volvamos otra vez al tedio, se abran los museos y no volvamos a retomar con fuerza este mundo cultural en el que estábamos metidos? Pues fíjate, Álvaro, yo creo que la clave está en dejar de observar. Es decir, me refiero a que, en este caso concretamente que tú planteas, es decir, ¿cómo reaccionará la sociedad en 1 mes, 2 meses, cuando finalmente podamos llegar a la fase 4 y podamos volver a la famosa normalidad normal, ¿no?, como ahora se denomina? Yo creo que hay que cogerle, como se suele decir, el toro por los cuernos. Es decir, tenemos que ser relevantes. Lo hemos sido ahora, pero hay que decir también que no nos podemos engañar. Hemos tenido a la gente en sus casas buscando información, entretenimiento. Lo que es muy importante es ver que el entretenimiento que se ha buscado en gran medida también tiene que ver con la cultura, ¿no? Con lo cual, todo el contenido que los museos han ido ofreciendo al público encerrado en sus casas se ha consumido. Ahora, evidentemente, tenemos muy poco tiempo, esperemos, para reaccionar ante la situación de que esa gente ya no va a tener el estímulo del encierro para enfrentarse para conectarse con la cultura, sino que nosotros tendremos que buscar la manera de seguir siendo relevantes para ellos. Seguir diciendo, no os olvidéis que estamos con vosotros, que seguimos con vosotros, que somos entidades de valor. Estamos aportándoos un conocimiento que es muy útil tanto para vosotros como para vuestros hijos. Pero claro, es lo que comentábamos durante la presentación, es decir, tenemos que buscar los canales de conexión. Es decir, si antes el canal de conexión fluido era porque teníamos a la gente atenta a nosotros, porque estaban encerrados y estaban con ganas de consumir información y de aprender, por eso tantas visitas, ese crecimiento exponencial en las webs de los museos con sus propuestas. Ahora tenemos que tenemos que buscar la forma de crear estrategias para que sigamos siendo relevantes y que la gente quiera ir al museo, quiera visitar un museo. O sea, yo creo que una de las cuestiones que ha dejado o está dejando esta crisis de manifiesto, y es una crítica generalizada, es que muchos museos han estado poco activos en ese sentido. Desde el punto de vista del conocimiento de sus
comunidades, no hay estudio realmente. Yo no me encuentro con museos que me digan, mira, aquí tienes un estudio pormenorizado del perfil de público que yo tengo aquí al lado, o sea, cruzando la calle. Ahora vemos, por ejemplo, que realmente es muy necesario, es decir, cuáles son sus inquietudes a nivel de todo tipo, es decir, que nosotros podamos responder. Por eso yo creo que una de las acciones fundamentales que deberíamos encarar al día de hoy sin esperar más es establecer una mecánica para conocer a nuestro vecino. Repito, la sustitución de lo global por lo local. Lo local va a tener una importancia fundamental. Disponer de una dirección de correo electrónico de mi vecino va a ser un tesoro. Porque yo voy a poderme comunicar con él y le voy a decir, oye, que sepas que el viernes vamos a organizar un taller que puede interesarte. Y esa conexión, porque además los estudios dicen que lo que también el público busca de los museos es cierto grado de personalización, que haya un contacto más directo entre el museo y tú como persona, como individual, que no te conviertas en una masa en una cola que entra en un museo y se funde con una masa y el museo se olvida de él en todo su recorrido. No, tenemos que buscar ese grado de personalización y eso tiene mucho que ver con el contacto. El contacto se tiene que mantener. Y cuanto más directo sea ese contacto, si el tú a tú es más fluido, esa persona la tendremos siempre en el museo. Y es una de las acciones que al día de hoy tienen que hacerse. Y se pueden hacer, es decir, no estamos inventando nada nuevo. Ahora, evidentemente, la mecánica, mientras antes, por ejemplo, este grado de conocimiento podía ser incluso a nivel local, puerta a puerta, si me apuráis, al día de hoy tendremos que mecanizarlo de una manera digital. Esperando, evidentemente, que llegue el momento en que sí podamos seguir tratando con la gente. Es decir, el esfuerzo institucional desde el punto de vista de la cultura es que nuestro público local sepa que lo estamos buscando y que evidentemente colaboren, que es por su bien, que en definitiva lo que queremos es aportarles un conocimiento, que a ellos no les cuesta nada, ¿no? Pero que enriquece sus vidas. Eso es lo que tienen que entender. Eso es la estrategia que debemos seguir. No observar, sino estar activos. Estupendo, Ricardo. Pues reitero las gracias de verdad por esta ponencia que nos has preparado en tan poco tiempo y sobre el COVID-19 y la reinvención de los museos. Espero tenerte más adelante cuando ya podamos vernos en persona, que podamos charlar y hacer otro tipo de conferencia en donde ya podamos ver la realidad, la nueva realidad que vamos a tener en el mundo de la cultura y en especial en los museos. Y no nos vamos sin reiterar la información de que podéis seguir haciendo vuestras preguntas a través del chat de YouTube que acabamos de estrenar y que contestará Ricardo Cano en breves fechas. Muchísimas gracias a todos, espero que os haya interesado y nos vemos en el Día de los Museos. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a todos. Un abrazo.